Bien, ya que entendimos más o menos la definición formal y teórica de un proceso gaussiano, vamos a hacer un ejemplito en particular. Vamos a tomar algunos valores de x en particular, suponiendo que hay una única variable predictora o covariable, y vamos a armar esta normal multivariada y vamos a samplearla algunas veces. Bien, voy a asumir que tiene media 0 y que el kernel viene dado por esta cuenta de acá. Hagamos ese experimento en R. Voy a limpiar memoria, cargar algunas librerías. Bien, voy a tomar 200 valores de x paseados entre el 0 y el 20. Esos 200 valores de x sería, este es un conjunto de acá que estoy usando para armar la media y la covarianza. La media igual vale 0 en este caso, o sea, solo sería la covarianza. Voy a suponer que b es 1 y que L es 1 sobre raíz de 2, simplemente para este B es el sigma cuadrado y el denominador este me quede 1, para hacer un poco más simple el ejemplo. Y entonces voy a calcular las distancias de los x's. Esto me calcula todas estas distancias entre x al cuadrado, y ese va a ser el exponente de la exponencial que estoy calculando acá, que va a ser mi matriz de covarianzas. Y le estoy sumando en la diagonal un pequeño epsilon, que es un número chiquitito, simplemente porque muchas veces estas matrices están mal condicionadas. Y esto es un pequeño truco para que ese mal condicionamiento no meta problemas numéricos artificiales que no se condicen con lo que uno espera desde la teoría. Bien, calculemos entonces perdón, me falta calcular el epsilon. Ahí está. Calculemos entonces la covarianza. Y observemos que en la diagonal de la covarianza hace todos unos, ¿no? Porque este sigma cuadrado vale 1. Y cuando x es igual a x', esto es un 0. O sea, toda la diagonal de esta matriz de covarianzas vale 1, que son las varianzas de este f de x1, en este caso hasta f de x200. Porque estoy tomando 200 puntos. Y una vez que tengo armado la covarianza, como la media estoy suponiendo 0, tengo mi gaussiana multivariada y la voy a samplear una vez, ¿sí? O sea, tengo armado esta normal multivariada, esta gaussiana multivariada, y ahora puedo empezar a samplearle funciones, ¿sí? Le pido un muestreo a esto y me va a devolver un vector de longitud 200 con los valores para ese caso particular de ese sampleo de f de x1 hasta f de x200. Hacen mis valores de mi función aleatoria. Perdón, sí, mi función aleatoria. La instancia, una de las instancias de mi función aleatoria, ¿no? De mi mecanismo aleatorio de generar funciones. Bueno, hagamos ese sampleo y hagamos el grafiquito. Fíjense, acá para los 200 valores de x me tiró la normal 200 multivariada. Por un lado, todos los valores de y están más o menos entre menos 2 y 2, porque estoy asumiendo que la media vale 0, y ya vimos que el desvío para cada f de x1, f de x2, f de x200 es 1. Entonces, 2 desvíos para arriba, 2 desvíos para abajo, debería estar capturando más o menos el 95% de los valores. Más o menos acá observamos esto, salvo algunas excepciones como acá y acá. Y por otro lado, fíjense que por este kernel RBF, si el x está cerca del x', el f de x está mucho más correlacionado con el f de x', pero a medida que el f de x' se aleja del f de x, esta correlación decae exponencialmente muy rápido, y por lo tanto es de esperar que si un x está alejado del x de otro x, los valores de las f de x difieran bastante, porque están mucho menos correlacionados. Pero si yo veo un x cerquita de otro x,
Esta forma particular del kernel RBF hace que estén bastante correlacionados, ¿no? Recuerden no confundir, acá estoy haciendo una cuenta con las X, pero es la covarianza de las F de X. Entonces, si los valores están cerquita de las X, las F de X van a estar correlacionadas, y entonces los valores van a tender a estar cerca, ¿no? Por eso veo esta noción de continuidad cuando lo veo cerquita, pero si veo X lejanos, tiene subes y bajas mucho más pronunciados, ¿no? Bien, ahora en vez de mostrar una vez este mecanismo aleatorio, lo voy a mostrar 3 veces, ¿no? Simplemente para hacer un ejemplo de cómo mi mecanismo me genera funciones, ¿no? Genera funciones. Es un mecanismo aleatorio que genera funciones. Vamos a hacerlo 3 veces. 3 veces, con estos 3 de acá, con el mismo sigma de antes, y vamos a graficarlo. Y nuevamente, 3 funciones de ese mecanismo. La media sigue estando en 0. Para arriba y 2, para abajo 2, siguen estando casi todos los valores. Y de nuevo vemos que X es cercano, los f de X están bastante correlacionados, lejanos tiene subes y bajas interesantes porque la correlación por este kernel RBF decae muy rápido, decae exponencialmente con la distancia entre las X. Por supuesto que la idea de procesos gaussianos no es simplemente un mecanismo para generar funciones. Fíjense que esta generación de estas funciones no incorpora en ningún momento los valores que yo conozco de mi variable target, solamente está calculando la media y la covarianza con los valores de X y haciendo sampleos aleatorios de eso, f de x1, f de xn, pero en ningún momento estoy usando que yo para esos valores de X conozco cuánto vale mi target. Estos valores que están acá de f de x1, f de x200 vienen simplemente de samplear la normal multivariada, pero en ningún momento incorpora la información de mi variable target, que es la que yo conozco. Y esa va a ser básicamente la idea del proceso gaussiano, ¿no? Es por eso que a esta forma de generar funciones aleatorias se le conoce como la prior del proceso gaussiano, porque no está incorporando en ningún momento la información que me da saber el valor de mi variable target para alguno de los valores de mi covariable, ¿no? No la está incorporando en ningún momento. Y está simplemente haciendo sampleos aleatorios dados por este mecanismo de la normal multivariada y dándome una función distinta por cada vez que hago el sampleo. Bien, bueno, en los próximos videos entonces la idea va a ser entender un poquito más cuál es el impacto de este parámetro sigma, cuál es el impacto de este parámetro L, y una forma de incorporar la información esa de que yo conozco el valor de mi variable target en algunos de los valores de la covariable, y no simplemente hacer un sampleo aleatorio.